capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 3 al 14. Y cuando tengan el versículo, el capítulo, pueden ponerse de pie y vamos a leer estos versículos del 3 al 14, uno yo, uno ustedes, y nos unimos en el versículo 14. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y dice así la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo venido de nuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que visteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, Que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad en la sabiduría, en la inteligencia espiritual, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole de todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, alabamos y exaltamos tu nombre, Padre, en esta tarde. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Señor hermoso, en tus preciosas manos está nuestra vida, Señor. Queremos suplicarte que a través de tu palabra, que es viva y eficaz, llenes nuestros corazones, transformes nuestras vidas y nos permitas caminar en la voluntad tuya, Señor. Te ruego que tú traigas, Señor, en mi boca un carbón encendido, Señor. Que tu Espíritu Santo dirija cada una de las palabras, Señor, y que seas tú, Señor, haciendo tu obra en medio de los tiempos. Señor, aquí estamos, este pueblo tuyo, Señor, este pequeño remanente, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor. Te suplicamos, Dios, que tú inclines tu oído, Señor, y escuche, Señor, cada una de las cosas que deseamos en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, el apóstol Pablo en este momento se encontraba pues encarcelado, hermanos. Él estaba encarcelado y Epafras, que era el ministro de esa pequeña iglesia, de esa congregación, dice que fue a visitar al apóstol Pablo. Entonces, cuando él va y lo visita, dice que él le da a dar unas referencias acerca de la iglesia y de cómo se encontraba la iglesia. En la iglesia se había introducido una doctrina de los gnósticos, y esta doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia era una doctrina del conocimiento, y era más importante para ellos el saber, el entender. No era la sabiduría, sino era el conocimiento, el conocer, el tener ese conocimiento para adquirir más cosas, ¿no? Entonces dice que Epafras fue al apóstol Pablo y le comenta lo que estaba ocurriendo. Y entonces
sucedía algo bien chistoso, ¿no? Porque el apóstol Pablo no conocía a esta iglesia físicamente. Solamente sabía que Epafras había ido y él había conocido del Señor y había ido a su lugar, posiblemente al lugar de su origen, que era Colosa, y ahí había comenzado a predicar el Evangelio. Entonces ya había formado una iglesia, ya estaba una iglesia. Y la iglesia dice que pues él se sentía así como que, pues, ¿qué está sucediendo, no? Los hermanos no me hacen mucho caso, o los hermanos cada uno está empezando a desviarse. Y entonces, por esa razón, el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los colosenses, nosotros vemos en estos versículos que dice: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo oído de vuestra fe, el apóstol Pablo les dice que él había escuchado de ellos la fe, la gran fe que ellos tenían y el amor ciertamente que ellos sentían por los hermanos a causa de una esperanza. ¿Y cuál era la esperanza? Pues la esperanza que habían recibido del verdadero evangelio. Pero les dice, yo entiendo y elogio lo que está pasando con ustedes. Están creciendo, están haciendo, el amor de Dios está en ustedes y todo, pero hay algo que hay. Y a veces nos recuerda esto que estamos escuchando acerca de las 7 iglesias que nosotros conocemos del libro de Apocalipsis. Cuando el mensaje se le da a Éfeso, se le da a Esmirna, se le da a la Odisea y se le da a cada uno de las 7 iglesias, me recuerda algo parecido, ¿verdad?, a la de Colosa. Entonces, fíjense, en esta mañana dice que el apóstol da gracias a Dios por la conducta ejemplar de los colosenses, atribuyendo todo a la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, no somos nada, no tenemos nada, sino es por la gloria de Dios. Así que en esta mañana vamos a ver cómo nosotros podemos centrar nuestra vida en Dios. Miren, hermanos, cuando nosotros nos congregamos y venimos a una iglesia y escuchamos lo que la palabra de Dios nos enseña, cada uno de nosotros es responsable de la manera en que vamos a caminar. ¿Por qué? Porque la salvación es algo personal. Ninguno de ustedes se va a salvar porque yo sirva al Señor, o porque yo ame al Señor, o porque yo adore al Señor, o porque yo esté buscando la presencia de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de la manera en que va edificando su vida. ¿Qué hacemos los domingos que venimos a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Venimos a aprender, hermanos. Venimos a aprender cómo caminar esas vidas, cómo vivir las vidas que nosotros conocemos en el Señor. ¿De qué manera? Siempre decimos que nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Entonces, si nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios, ¿cómo tengo que vivir? Conforme lo que la palabra de Dios dice. Así que en esta mañana vamos a ver 3 pasos para tener nuestras vidas centradas en Dios. Y el primer paso es que el creyente debe llevar fruto al escuchar la palabra. Tenemos que ser cambiados, transformados, y nuestra vida tiene que ser diferente cuando nosotros ya hemos escuchado la palabra de Dios. Dice en el versículo 5, a causa de la esperanza
¿Por qué causa ellos tenían amor y tenían fe? Por causa de la esperanza que os había sido dada del cielo, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio. ¿Por qué tenían fe y por qué tenían amor los colosenses? Porque habían escuchado el Evangelio. Entonces no es lo mismo oír que escuchar el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿qué va a suceder en nuestras vidas, hermanos? Nuestras vidas tienen que ser cambiadas. Nuestra vida tiene que tomar otra actitud. No podemos seguir siendo los mismos cuando ya hemos escuchado la palabra de Dios. Cuando ya el Señor redarguye nuestras vidas. Cuando ya el Señor ha sellado nuestras vidas con su Espíritu Santo. ¿Qué sucede que nuestras vidas no cambien? Pues discúlpenme, hermano, no ha nacido de nuevo. Usted es simpatizante y puede venir a la iglesia y puede venir y sentarse y puede venir año tras año, tras año, tras año, pero si su vida sigue siendo la misma antes de conocer a Jesús, usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Nicodemo va y dice que va a visitar a Jesús de noche para no ser visto por los demás, a lo mejor a veces la cultura pesa mucho en nosotros, hermanos, y no nos permite avanzar en la vida cristiana. Y aunque tenemos amor, y aunque tenemos fe, y aunque tenemos esperanza, pero no hemos nacido de nuevo, usted no es hijo de Dios. Y usted no se mira al cielo con Dios. Y fíjese, hermano, dice, cuando esto dice que hace una conjunción teológica de virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas virtudes? Dice que las virtudes es la fe en Cristo, la esperanza y el amor que tenemos en Cristo Jesús. Si el amor de Dios no cambia nuestras vidas, no transforma nuestras vidas, hermano, usted sigue siendo un impío. Aunque venga y se congregue, aunque venga y ore en los alimentos. Así que dice que tenemos que dar evidencia. ¿Evidencia de qué? Evidencia de que somos hijos de Dios. El versículo número 6 dice que ha llevado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto. ¿Y qué dice ahí? Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Usted se podrá engañar 50 años creyendo que usted es salvo, creyendo que usted es hijo de Dios, creyendo que hace obras, creyendo que ha ayudado a la iglesia, pero si no da fruto y no ha crecido y no ha escuchado la verdad de Dios, usted sigue siendo un vil pecador. Tiene que dar fruto, tiene que crecer. Mira, hermano, nosotros por muchos años hemos visto a muchos hermanos, a nuestros propios hijos, que llegaron bien pequeños al Evangelio, pero que si se apartan del Señor, yo creo que Dani, vente para acá, va a salir en todo que nada más están distrayéndose y que están angustiándome a mí también. ¿Vinieron al servicio o no vinieron al servicio? Vénganse, Uriel, vénganse, Dani y Laura. ¿Por qué se salen? Fíjese, a veces, hermanos, a veces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender
que si venimos al Señor, somos del Señor. Y que Él ya nos tomó como a hijos. Ahora, si yo vengo a servir al Señor, ¿qué tengo que hacer, hermano? Pues estar aquí, por lo menos, ¿no? Escuchando la palabra. Entonces, fíjense, Pablo afirma que nuestra esperanza está guardada en los cielos. Esta recalca que la seguridad del creyente es que ha sido salvado cuando ha aprendido a comer y a crecer. Mientras mi vida no da evidencia de que soy hijo de Dios, hermanos, no lo soy. No lo soy. Usted se está engañando a sí mismo, hermanos. Un cristiano normal, un creyente normal, tranquilo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer solo 3 cosas. 1, orar. 2, leer la palabra. Y 3, congregarse. Son 3 cosas que todo creyente tiene que hacer. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? El discípulo de Cristo sirve en amor. El discípulo de Cristo se sacrifica para crecer y dar fruto. Si usted es un creyente común, pues solamente va a hacer 3 cosas. Pero si usted es un hijo de Dios y ha tomado en serio el servir al Señor, y como les dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Colosenses, que tenemos que crecer, dar fruto, porque hemos escuchado la verdad del Evangelio, entonces tenemos que, ¿qué, hermanos? Crecer. Porque si el Señor viene y usted ha crecido y ha dado fruto, entonces espere el cielo. Pero si usted ha seguido con su vida igual, perdóneme, hermano, pero usted se viene al infierno cuando sea juzgado. Y sobre todo porque conoce la verdad y ha escuchado el Evangelio y no ha querido caminar en ese fruto. No ha querido dar ese fruto. No ha querido seguir haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense, dice en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, Él ya nos hizo renacer, pero si no estamos siendo renacidos en Cristo Jesús, ¿cuál será nuestro destino final? Fíjense, dice aquí que somos libres a fin de vivir para Cristo y también amar a otros. Cuando nosotros vamos y predicamos, estamos mostrando el amor de Dios para con ellos. Cuando queremos, fíjense, cuando ya no queremos vacilar, eso no significa que a veces desmayemos, hermanos, que a veces queramos caernos, hermanos, o nos desanimemos, o nos desalentemos. Fíjense, cuando pase eso, acuérdese usted que si nosotros, cuando desfallecemos en nuestra fe o en nuestro amor, recuerde nada más que su destino final es el cielo. Entonces, nada más de acordarme que mi destino final y mi vida eterna va a estar en el cielo, tengo que fortalecerme y echarle ganas, hermanos.
y empezar a dejar que las obras de la carne comiencen a morir en mí. Pero si esas obras de la carne no mueren, ¿qué va a suceder en mi vida? Fíjense, la palabra de Dios no es solo para enseñarnos o mostrarnos información o conocimiento, es también para nuestra transformación. Eso éramos antes, ahora ya no lo somos. Tenemos que ser transformados. Ser cristianos significa iniciar una nueva vida y total rendición a Dios. No solo darle una vuelta a la hoja, no solamente decir era, no solamente ser bueno, no, fuimos llamados con un propósito, cambiados para una dirección, actitud y conducta diferente. No nada más es decir, es que ya no soy. A veces nos avergonzamos del Evangelio, hermanos. No le decimos a la gente que somos hijos de Dios, que nuestra vida ha sido cambiada, transformada y que ahora deseamos dar fruto y crecer en el Evangelio y ir creciendo, no las mismas actitudes o los mismos pleitos con los maridos o con la familia. No, hermanos, ya no, porque entonces solamente estuvimos dándole vuelta a la hoja. Nada más vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir el propósito de Dios? ¿Cuándo vamos a cambiar de dirección? ¿Cuándo vamos a cambiar de actitud y de conducta si seguimos no dando fruto en el Evangelio? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Tenemos que cambiar, la gente tiene que ver que Cristo vive en mí. La gente tiene que ver que Dios me está transformando. ¿Cómo? Sin excusa ni pretexto. Porque luego ponemos de pretexto, es que el hermano hace otra. Y usted, échele ganas por usted. Yo no voy a llevarme a ningún hermano atrás. El que se va a llevar a los hermanos al cielo es Jesucristo. Sígalo a Él, obedézcalo a Él, camine con Él. Nosotros solamente fuimos levantados y enseñados para que usted conociera esto. Pero yo no me voy a llevar a ninguno, hermano. Créanme que ni siquiera a mi marido ni a mis hijos. Ellos tienen que buscar el dar fruto y el crecer en el Señor. De la misma manera, tenemos que seguir caminando. Fíjense, el segundo paso que vamos a dar es que el creyente debe vivir el amor de Cristo para impactar otras vidas. Tiene que vivir el amor de Cristo. ¿Y qué es vivir el amor de Cristo? Es aprender a perdonar, es aprender a olvidar, es aprender a mirar los defectos en otro, pero ayudar a quitar esos defectos. Fíjense, el versículo 8 dice, quien también nos ha declarado amor en el Espíritu. ¿Quién había declarado este amor en el Señor o en el Espíritu? Epafras. Epafras había mostrado ese amor ¿a quién? A los colosenses, perdonándolos. ¿De qué manera? Hermanos, trabajar para el Señor y aprender a mostrar el amor a otros no es tan sencillo, no es tan fácil. El aprender a tolerarnos unos a otros no está fácil. Mire, usted ve a los hermanos bien preciosos a todos, ¿no? Porque los ve cada 8 días. Pero a ver, lléveselos a vivir a su casa. Y le aseguro que a los 3 días ya no los va a ver bonitos. Ni tan chulos, ni tan preciosos.
¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios tiene que aprender a tolerarnos, a enseñarnos a tolerarnos los unos a los otros. ¿Cierto o no es cierto? Y la palabra de Dios nos enseña: y permanezca la esperanza, la fe y el amor. Pero el más difícil es el amor. A ver, díganme, ¿quién ama al Fer? El Fer siempre dice que casi nadie lo ama, pero sí, hermanos, yo amo al Fer. Y luego lo extraño. Claro que lo amamos, claro que lo amamos. Que a veces no se quiere congregar y me dan ganas de darle 3, también, hermanos. También me dan ganas. Pero tenemos que aprender a amarnos. Fíjense, para que algo tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. El conocimiento no existe solo para acumular sabiduría, debe darnos dirección para vivir. Todo esto tiene que darnos dirección para vivir, hermanos. Ya no podemos vivir como la gente que no tiene conocimiento de Dios. Esta palabra tiene que transformar nuestra vida. Lo que vamos aprendiendo durante los años en los cuales nos congregamos, tenemos que cambiar de vida. Fíjense, tiene que ir haciendo el Señor la obra en nosotros. Nos visitaron, ¿se acuerdan de los hermanos que se iban a ir a bien lejísimos, Taquillistán, por allá por Irán y por todas esas partes, hermanos? Nos vinieron a visitar. ¿Se acuerdan de esos hermanos? De Santiago y Nuria. Pues, hermanos, vinieron a visitarnos. Y dice, estamos impresionados de lo que durante estos 3 años que nosotros nos fuimos a las misiones, lo que ha acontecido en la iglesia cristiana. Estamos asustados. Los hermanos no han regresado a las iglesias. A ellos como misioneros los apoyan muchas iglesias, hermanos. A nosotros nos encomendaron que apoyáramos su ministerio en la oración. Y la verdad no ha sido difícil, ni ha sido pesado para nosotros el estar siempre recordándolos y orando por ellos. No ha sido difícil, pero las iglesias que los apoyan económicamente, para muchas ha sido ya complicado mandarles su mensualidad. Entonces ellos decían, ¿pero qué creen que nos hemos encontrado? Que hemos vuelto a esas iglesias, hemos venido a esas iglesias para agradecerles el cuidado que han tenido de nosotros durante estos años, pero nos hemos encontrado con doctrinas que no eran de Dios, que no vienen de Dios. Y nosotros ya no sabemos qué hacer. Si ellos nos van a seguir apoyando en nuestro ministerio. Y decían, parece ser que el servir a Dios y la pasión por servir a Dios se ha ido enfriando. Y lo que ahora podemos encontrar es que hay muchos cristianos que la iglesia está dormida, que la iglesia está apática, que la iglesia no hay fruto, que las sillas están vacías, que el pueblo de Dios está disperso. Y nos platicaban, nos decían, tenemos medio año aquí y hay mucho temor de nosotros. Regresaremos a nuestro ministerio, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos un llamado para allá y tenemos que irnos. Y ahora fíjense, ellos ya no vienen solos. El Señor les regaló un hijo. Entonces ahora ya son 3. Y nos decían, la pasión se ha terminado.
venimos a visitarlos y queremos que ustedes oren por nosotros, porque nosotros hemos sentido el respaldo de Dios a través de sus oraciones. Y venimos y queremos que ustedes oren por nosotros y que vamos a comenzar a visitar a las iglesias para mostrarles nuevamente nuestro ministerio, y ahora les vamos a enseñar lo que aprendimos allá y lo que hemos predicado allá. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, dice aquí que Epafras es quien había mostrado el amor en el Espíritu. Y ahora Pablo estaba mostrando ese amor para los colosenses porque estaba orando por ellos. Miren, a veces nos encontramos en encrucijadas, hermanos. ¿Cómo orar? Cuando Chayito empezó con su proceso de esta enfermedad tan horrible, porque es bien horrible, hermanos, horriblísima. ¿Cómo oramos? ¿Qué le pedimos al Señor? El apóstol Pablo les dice a los colosenses: sí hay mucho como orar, sí puedes tú entender en amor primeramente tienes que aprender a orar. Y fíjense, el apóstol Pablo, a partir del versículo número 9, comienza a orar por los colosenses y les dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no dejamos de orar por vosotros y de pedirle a Dios que, ahí en el versículo 9 dice, que seas llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces les dice: de esta manera estoy orando por ustedes, por cada uno de ustedes, porque el amor de Dios tiene que mirarse en la vida de cada uno de nosotros. Dice en la carta a los Romanos que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos orar los unos por los otros? Así como el apóstol Pablo oraba: que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría, de inteligencia, que sean agradándole al Señor en todo, llevando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así tenemos que orar siempre, hermanos, en amor los unos por los otros. Y tenemos que pedirle al Señor todo esto. Fíjense, Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, pero también que usaran su conocimiento para orar por otros, por ellos mismos y para que siguieran creciendo en el Señor. Tenemos que seguir creciendo. ¿A quién quiere ver usted en el cielo? Pues a lo mejor yo digo: ay, pues yo, mi esposo y mis hijos, y ahora mis nietos, ¿no? Porque son a los que más amo, a los que más quiero, a los que daría la vida por ellos, ¿no? ¿Y mis hermanos en Cristo? No, tenemos que decirle al Señor por todos. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Yo no me los voy a poder llevar al cielo, pero tú sí te los puedes llevar al cielo. Entonces voy a orar como decía el apóstol Pablo: que sean llenos del conocimiento de Dios, que hagan la voluntad de Dios, que sean sabios, que sean inteligentes, que agraden a Dios en todo, que lleven fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que un día estemos en el cielo. Pablo enumeró todas estas peticiones. Fíjense, él decía que comprendan cuál es la voluntad de Dios, que obtengan sabiduría,
que agraden y oren a Dios, que lleven buenos frutos. ¿Frutos de qué, hermanos? Frutos de arrepentimiento, frutos de perdón, que crezcan en el conocimiento de Dios, que ya no vuelvan a los viejos rudimentos, sino que crezcan en el conocimiento de Dios, que estén llenos de la fortaleza de Dios, que tengan gran perseverancia y paciencia. ¿Paciencia para quién? Paciencia para con los hermanos. Y que además, dice, estén llenos de Cristo, de gozo, y sean siempre agradecidos con Dios. Él oraba de esta manera por el pueblo, porque los amaba. Y fíjense, lo increíble es que no los conocía. Pero Él oraba de esta manera por ellos para que crecieran. Hermanos, cuando nos conocemos los unos con los otros, con mayor razón vamos a estar intercediendo y pidiendo a Dios. Que crezcan en el conocimiento, que crezcan, que no solamente sean cristianos que calienten bancas, sino que sean cristianos que estén dando fruto para la obra de Dios, para que el Señor siga ensanchándose en este pueblo. Y fíjense, Pablo ahora dice, y van a tener beneficios. Y esta es el tercer paso. Fíjense, el Señor nunca nos pasa nada más porque sí. O no nos manda pruebas y luchas, nada más porque Él es Dios. No, Él nos ama. Que eso no se nos olvide nunca, que Él nos ama, pero también quiere una respuesta nuestra. Y nuestra respuesta a veces es indiferencia, sin ganas, sin fuerza. Bueno, hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy sí amo al Señor, hoy sí le voy a servir, hoy sí hago las cosas mientras me ven acá arriba, pero cuando ya me bajo, ya no quiero servir al Señor. Ya no quiero hacer las cosas, ya no quiero hacer su voluntad. El apóstol Pablo les dice, si ustedes hacen esto, eso ya lo tienen. Fíjense, el apóstol Pablo nunca dijo que no lo tenían. El apóstol Pablo dijo que en ellos había fe, había amor y que Dios estaba con ellos. Pero que ellos tenían que empezar a dar fruto. Que ellos tenían que empezar a crecer en el Evangelio. Hermanos, si el Señor me lleva a su presencia mañana, porque yo estoy lista para irme con el Señor, y el pastor no va a estar de hoy en 8, ¿quién va a predicar? A eso se refiere el apóstol Pablo, a que tenemos que crecer en el Evangelio, a que tenemos que dar pasos ya de fe en el Evangelio. No, ya el Señor no quiere que nosotros como creyentes estemos cada 8 días sentados calentando la sillita. Él ya quiere ver fruto en ustedes. Él ya desea que se levanten ministros, que se levanten siervos del Señor, que ya se levanten. Fíjense, ahora fíjense, el creyente debe vivir, el último paso dice que es que el creyente debe saber que el conocimiento en sí mismo es vacío. Que si el amor de Dios no está en ustedes para dar fruto, entonces siempre vamos a ser cristianos sentados, cristianos de silla. Fíjense, todo esto tiene que cambiar nuestra vida para que tenga valor de conducir a un cambio de nuestra vida, a una correcta manera de vivir. El conocimiento no existe si solamente, o no sirve si solamente está acumulado. Debe darnos dirección para vivir.
La oración del apóstol era: levántense, fortalezcanse, hagan la obra, caminen, den fruto. Ese era el deseo del apóstol Pablo, que ellos ya no se quedaran solamente con la fe, el amor y la esperanza, sino que ahora dieran fruto, y fruto en abundancia, hermanos, y fruto en abundancia. Fíjense, cuando Pablo dice esto, él les dice: y hay beneficios. Pablo enumera 5 beneficios que Dios le da a todo creyente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos beneficios? Los beneficios están del versículo 11 al versículo 14. ¿Y qué dice ahí? Dice: fortalecidos con todo, ¿qué? Poder. Fíjense, les dice: yo ya los quiero capacitar para que tengan poder, para que vayan y hagan mi obra. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice: no van a estar solos, yo voy a ir a caminar con ustedes, yo camino con ustedes, yo les doy paciencia, yo les doy amor, yo les doy tranquilidad. Y les dice: ¿cómo? Con gozo, dando gracias siempre a Dios, al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, Dios nos hizo nuevas criaturas. Cuando nosotros lo recibimos, Él nos selló con su Espíritu Santo y nos dijo: mío eres tú, mío eres tú. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos, hermanos? La esperanza en el cielo. Nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo hijos suyos. Cuando no éramos nada, cuando éramos esclavos del pecado, Él fue y nos sacó y nos tomó. Pero ahora Él no quiere que no nada más nos quedemos con eso. Él quiere que aprendamos a dar fruto y a servir. Nos trajo de un reino que estaba terrible. Dice en la carta al apóstol Pedro que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y que ahora nos hizo de un linaje real. Pórtese como hijo del rey, hermano. Sirva al Señor como un hijo del rey. Trabaje para Dios, trabaje para su reino. Y dice: nos redimió, compró nuestra libertad del pecado y del juicio. Pero a nosotros nos encanta estar en el pecado. A nosotros nos gusta estar más en el pecado que agradar y servir al Señor. Y dice: y nos perdonó todos nuestros pecados, nos limpió, nos lavó, nos dio vestiduras nuevas y nos ha transformado. Hermano, ¿usted cree que Dios, que ha hecho todo eso por nosotros, y nosotros, Él quiere que solo demos fruto? Y nosotros a veces estamos: ay, hoy no, mañana sí, hoy no, Señor, pasado mañana sí. No, hermanos, ya no hay tiempo, ya no va a haber tiempo, ya no hay tiempo. Les decía hace 8 días, este tiempo va a estar cada día más difícil, más duro, porque el Señor, la redención nuestra, viene pronto. Y entre más difícil se ponga la situación aquí,
nuestra redención está más cerca. Pero si nosotros no aprendemos a dar fruto y ser agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido, ahí nos vamos a quedar. Como las plagas en Egipto, que el pueblo de Dios pasó algunas plagas. ¿Por qué? Porque Dios les quería enseñar algo. Porque Dios desea enseñarnos algo. Porque Él desea que nosotros crezcamos, hermanos. Crezcamos y demos fruto. Por lo menos con el vecino, por lo menos con el pariente, ¿no? Tenemos que crecer o tenemos que pasar cosas difíciles para crecer. Ya no, hermanos. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada pasarnos por pruebas? Claro que no. Pero cuando Él nos pasa por pruebas, Él está con nosotros. Él nos sustenta, Él nos ayuda, Él nos fortalece. Él es nuestro ayudador. Y si no, pregúntenle a Chayito. Si no, durante todo este proceso y todo este tiempo tan horrible, ¿quién la ha sostenido? ¿Quién la ha fortalecido? Decía Mari, yo veía a la gente que está como ella y pobre gente, ¿no? Y mi hermana subía y bajaba y yo hasta me cansaba más que ella. El Señor ha sido su fortaleza. Dios ha sido su pronto auxilio. Pero hermanos, ¿es necesario que pasemos por eso para dar fruto? Alce la mano si lo quiere pasar. Alce la mano. También es hijo de Dios usted. También es hijo de Dios usted. Imagínense. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé la fuerza que necesitamos para seguir trabajando para Él. Crezcamos, hermanos. Crezcamos. Ya no es tiempo de ser pequeños en el Evangelio. Tenemos que crecer. Tenemos ya que dejar los rudimentos y ahora pasar a otro tiempo. El apóstol Pablo les decía a los colosenses, entonces en Él hemos tenido redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, no nos dejemos engañar. Ahora más que nunca, el engaño y la mentira van a estar por todos lados. Por todos lados. No, en tu iglesia nada más te regañan. En tu iglesia nada más te hablan de pecado, pero no oran por sanidad, pero no oran por prosperidad, pero no dicen qué va a pasar en el Apocalipsis. ¿Usted se quiere quedar al Apocalipsis? Le hablo de qué quiere decir el Apocalipsis, hermanos. Pero no, yo quiero que mejor el Señor me lleve a su presencia y disfrutar lo que hay en el cielo. Él me dice, tengo que caminar y dar fruto y crecer. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, crecer en el conocimiento. ¿Para qué quiere dinero si el dinero se va a quedar aquí? En el cielo usted no necesita dinero. En el cielo las calles son de oro. La calle es de oro. Usted no quiere pisar esas calles, quédese a la tribulación. Ay, quédese. No, hermano, no. El Señor quiere que ya demos fruto y que crezcamos en el conocimiento de Él. No un conocimiento que envanece, no un conocimiento que solamente ve, sino un conocimiento que nos lleve a la vida eterna. Así que el día de hoy hemos visto los pasos que como creyentes tiene que estar nuestra vida centrada en Dios. El primer paso que tiene que dar el creyente es que debe llevar fruto y escuchar la palabra. El segundo es que el creyente debe vivir el amor de Cristo para impactar la vida de otros. Y el tercero es que el creyente debe saber que el conocimiento en sí mismo solamente envanece.
que tenemos que dar fruto y crecer en el Señor. Vamos a ponernos